Amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén. A los Amén. hermanos Amén. Amén. ahí conectados y a los que, verdad, pues nos pueden estar también visualizando por las redes sociales. Amén. Nos hemos gozado, amén, de manera especial, con estos estudios que hemos estado realizando, poderoso Dios, acerca de este libro de Apocalipsis. Amén. Y sabemos pues que es un libro donde, amén, mucho material que cubrir, poderoso el nombre del Señor, pero hemos podido en estos, creo que ya vamos para 6 meses, amén, cubriendo, y mire que apenas vamos a entrar a la mitad del capítulo 7. Pero yo creo que nos hemos gozado de una manera especial y amén, todo sea para la edificación del pueblo del Señor, amén. La semana pasada, yo voy a entrar rapidito en lo que vamos a entrar hoy. Yo creo que el tema que tuvimos tocando la semana pasada, de los 144,000, yo creo que, amén, quedó claro, quedó, ¿verdad? Quiénes son los sellados, cuál es la función de ellos después de ser sellados. Amén, aleluya. Y mientras el pastor me permite compartir por acá, yo le voy a pedir, vamos a entrar rapidito porque hay algunas áreas que quiero cubrir para poder entonces entrar de lleno en lo que vamos a estar trayendo. Amén. Yo le voy a pedir a alguien que tenga ahí la porción bíblica, poderoso el nombre del Señor, la porción bíblica, el capítulo 7, el verso 9 al 17, el que lo tenga lo puede leer, darle lectura y así podernos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Chevy. Fíjese, hermano, antes, poderoso el nombre del Señor, de poder entrar de lleno, amén, en esta porción bíblica, yo quiero establecer plantear una plataforma, amén, y poder recorrer brevemente lo que es este periodo, y no tanto el periodo de tribulación, pero poder poner cada cosa en su justa perspectiva. Por ejemplo, y le voy a pedir, ¿verdad? Pues claro, siempre que presten mucha atención y que siempre tengan ahí en mano sus notas, su libreta, y así poder tomar los apuntes. Cuando vamos a Daniel, capítulo 9, 27, acuérdense que Daniel capítulo 9, verso 27,
es una de las piezas clave en esta profecía del Apocalipsis. Es Daniel capítulo 9, verso 27, como todos sabemos de lo que hemos estudiado, que Daniel nos habla, amén, de una semana profética, que nos habla de una semana literal de 7 años y de hecho un tiempo adicional. Amén. O sea, pero que estamos hablando específicamente que cuando Daniel nos habla de esa semana, cuando lo miramos de la perspectiva bíblica, Daniel nos habla de 7 años literalmente. No son simbólicos ni nada por el estilo, sino que son una semana de 7 años. Entonces, Daniel lo que estaba diciendo era que por otros 7 años, amén, confirmará el pacto con muchos. Ahora bien, estos 7 años, esta última semana, y voy a ir rapidito, pero quiero ir estableciendo esta plataforma y plantear esta introducción. Estos 7 años, esta última semana que se le entrega a Daniel dentro del programa profético que se le entrega a Daniel en un conjunto de 70 semanas. Cada semana estaba compuesta de 7 años. Pero a Daniel en el verso 27 se le habló de una semana adicional. Ahora bien, esta semana nosotros sabemos y bíblicamente, poderoso Dios, sabemos que están determinadas y que fueron determinadas para un pueblo en específico. O sea, que Daniel cuando escribió, amén, cuando Daniel escribió la profecía de las 70 semanas, se estaba dirigiendo a una audiencia en específica. Yo sé que esto lo hemos hablado, pero quiero plantear esto. ¿Verdad? Sígame en esto. A Daniel se le habló de un pueblo en específico. A Daniel se le habló en Daniel 9:24, se le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Note el lenguaje de la escritura, como Daniel lo habla en singular. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que cuando Daniel se le da este programa de 70 semanas, se le da en referencia a la santa ciudad y al pueblo, sobre tu pueblo, hablando en referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel, la santa ciudad, como lo registra Mateo capítulo 4, verso 5, amén, que también se le conoce como la ciudad del gran rey, conforme a Mateo capítulo 5, verso 35. Son citas que estoy dando para que usted vaya, amén, apuntando y vaya teniendo una idea. Con este pueblo, como hemos tratado en estos estudios, con este pueblo es que será el trato de Dios en la tribulación. Amén. La audiencia, vuelvo y repito, a quien Daniel se estaba dirigiendo era la nación judía, a tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Poderoso el nombre del Señor. Cuando buscamos Daniel, capítulo 10, verso 10 al 14, si alguien me lo puede leer, para que podamos ir, amén, desarrollando un poquito más el tema. Daniel capítulo 10, versos 10 al 14, el que lo tenga, si lo puede leer, amén, para que podamos así todos participar de una forma u otra. Amén. Amén. 10 al 14 dice: Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes
vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, muy bien, gracias. Puede ver ahí claramente que a Daniel se le hablan y se le dan directrices específicas acerca de un pueblo que es el pueblo hebreo, amén, el pueblo judío, la nación de Israel, la ciudad santa, poderoso Dios, la ciudad del gran rey, y específicamente se le dice a Daniel que se le había ido para hacerle saber lo que ha de venir o lo que había de venir a tu pueblo en donde en los postreros días, porque la visión es para esos días, hablándonos acerca de qué, del periodo de tribulación. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 versos 24 en adelante nos habla de que habían 70 semanas proféticas determinadas para la ciudad santa, que era el pueblo judío, la ciudad a la cual pertenecía el profeta Daniel. Recordemos que en el capítulo 9, amén, en los primeros versículos, el capítulo 9 entero, Daniel se dio la tarea de escudriñar los escritos de Jeremías. Amén. Y cuando Daniel se da cuenta lo que Dios había hablado a través del profeta Jeremías, llevó a Daniel a buscar a Dios de una manera, diría yo, en una gran manera, o sea, en una manera intensa, profunda, poderoso el nombre del Señor. Buscar a Dios, ¿para qué? Para buscar la respuesta acerca del asunto. Recordemos que en parte cuando Daniel recibe la visión, Daniel no entendía, quedó turbado. Si usted estudia los capítulos 9, de hecho, del 7 para acá, se va a dar cuenta que muchas de las visiones que Daniel recibió, Daniel quedó turbado porque él no entendía el significado del asunto. Por eso es que en el capítulo 10 se le viene a dar el entendimiento del asunto. Amén. Entonces se le está hablando a Daniel acerca de un pueblo, el pueblo judío. Daniel capítulo 12, versículo 1. Lo voy a leer rapidito acá. Daniel capítulo 12, verso 1. Dice la escritura: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, escuche bien, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces Daniel nos está hablando específicamente de un tiempo de angustia, un tiempo en específico, donde Dios ya ha hablado y predicho al apóstol, al profeta Daniel, donde Dios iba exclusivamente y únicamente a tratar con el pueblo de la nación de Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Amén. Dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice la escritura: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel, pero de ella será librado. Ahora, cuando nosotros, dentro de este estudio que hemos estado realizando, cuando nosotros pudimos comenzar a ver esa libertad o esa salvación que Dios le prometió al pueblo de Israel, cuando podremos ver que eso comienza a efectuarse? Bueno, cuando vamos a Romanos capítulo 11, versos 25 al 26. Yo sé que estas son citas que yo las he dado con frecuencia, pero es necesario yo plantear esta plataforma para entonces entender lo que el hermano Chewi estaba leyendo y lo que estamos estudiando hoy, que son la multitud de la multitud vestida de ropas blancas. Es menester plantear esta plataforma para entonces
entrar a ese terreno con una mente más amplia, con un entendimiento más claro del asunto. Romanos 11, 25 y 26 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora bien, ¿cuándo comenzamos a ver esa liberación? ¿Cuándo comenzamos a ver ese trato de Dios con su pueblo Israel? ¿Cuándo comenzará, o dentro del estudio que hemos estado realizando, cuándo comienza Dios a efectuar y a llevar a cabo ese trato con él? Lo comenzamos a ver de la semana pasada, con los 144,000 sellados. Ahí es que comienza Dios entonces a tratar con Israel. Primeramente sella a los 144,000 como primicias, ¿ok? Como primeros frutos de esa nación de Israel. Ahí es que comienza a efectuarse. Ahí es que comenzamos a ver el trato de Dios con este pueblo, con el pueblo de Daniel, con aquello que había estado determinado para aquella santa ciudad. Para la ciudad del gran rey, que sabemos que es la ciudad o la nación de Israel, los descendientes de Abraham, los hijos de Israel. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero que busquemos rapidito Salmos capítulo 105. Salmo 105. Yo sé que esta, perdón, es información que yo he compartido con ustedes. Y quizás usted dirá, wow, pero ¿por qué él está repitiendo lo mismo? Porque él nos está llevando por eso. Usted va a ver que cuando planteamos esta plataforma con mucha más claridad, vamos a entender los versículos que el hermano Chewy nos leyó. Salmo 105, versos 5 al 10. ¿Quién me lo puede leer? Amén. Amén. 5 del 5 al 10, ¿verdad? 105, 5 al 10. Uh-huh. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. 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 Y fíjese, voy a leer el 12. Cuando ellos eran poco en número y forasteros en ella. Entonces, mire, nosotros sabemos que el Señor llama a Abraham, establece un pacto con él, le dice: te voy a hacer de ti una gran nación, te voy a hacer padre de muchedumbre, que significa, el nombre Abraham significa padre exaltado, padre de muchas multitudes. Establece un pacto con él, de él sale una nación. Como estaba leyendo el hermano Chewy, él da esa misma promesa, ese mismo pacto, lo concertó con Abraham y lo dio a Isaac por juramento. Mire cómo el Señor empieza, mire cómo el Señor ya de antemano había previsto tratar con este pueblo. Lo estableció a Jacob por decreto. O sea, quiere decir que Dios está, pudiéramos decir, sujeto a este pacto que él hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque lo llamó
o lo estableció como pacto sempiterno. Un pacto sempiterno es un pacto o un convenio que tiene principio, pero no tiene fin. Por eso es que la escritura que leyó el hermano Chewi dice que él, poderoso el nombre del Señor, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. O sea, un pacto sempiterno, un pacto que iba a ser prolongado. Poderoso el nombre del Señor. Y el Señor, amén, no va a ser la excepción con su pueblo, porque él acertó. Él habló, él le dio un pacto, él estableció un pacto sempiterno con esta nación. Ahora, cuando Pablo nos habla que hay un tiempo definido, dice que hasta que no entre la plenitud de los gentiles, Israel no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque había algo que tenía que cumplirse antes que la nación de Israel pueda entrar a que esa promesa comience a cumplirse en ello. ¿Cuándo es que entra la plenitud de los gentiles? Si se acuerda, la semana pasada lo hablamos. Será cuando el último gentil sea salvo y se añada al cuerpo de Cristo en el arrebatamiento, y entonces la iglesia es raptada. La iglesia va a ser llevada a las moradas eternas. Entonces se dará cumplimiento a lo que hemos estado leyendo en estas citas bíblicas que les he compartido. Y luego, como dice Romanos 11, 25, 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, ¿ve? Vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob su impiedad. Y lo comenzamos a ver con los 144,000, cuando son sellados como primicias, cuando son sellados como primeros frutos. Y vimos claramente que esos 144,000, de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, aparecen en el cielo entonando aquel cántico nuevo que nadie podía entonar, sino todos aquellos, escuche bien, todos aquellos que solamente aquellos que habían sido redimidos de entre los hombres de la tierra. Y eso lo vimos la semana pasada, y por eso dije que no iba a entrar en todos esos detalles, porque creo que quedó más que claro. Ahora bien, la gran multitud. Yo sé que, amén, pues, poderoso el nombre de Cristo. Déjeme ir buscando aquí el visual que quiero. Poderoso el nombre del Señor. Todos, ¿verdad? Hemos, wow. Hermano Razi, quería compartir algo, si me permite. Sí, dale, a lo que yo busco aquí el slide, por favor, amén. Y también para darle refuerzo a lo que acabo de leer en Salmo 105. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Que por eso es que él toma ese pacto en el cual hizo con Abraham, bien serio, en el cual, porque juró por sí mismo. Y como dice el Salmo 105, que lo hizo un decreto, que algo concreto, establecido, confirmado. Amén. Sí, no, amén. Entonces, mire, yo quise entrar por ese, ¿verdad? Establecer y reseñar eso, quizás pudiéramos decir esos versículos, y plantear esa plataforma para que ahora podamos entrar con una mente aún más clara en esto que vamos a tocar. Aunque yo creo que durante lo que hemos tocado hasta el momento, todo lo que hemos hablado cuando entramos en los sellos, y de hecho, si usted se remonta aún al principio del estudio del libro de Apocalipsis, ya hasta en el capítulo 1, tocamos en cierta manera
versículos y base bíblica que ya nos estaban dando, o mejor dicho, ya nos estaba alineando a que el único grupo que va a tener salvación en el periodo de tribulación es únicamente y exclusivamente la nación de Israel. ¿Por qué? Porque había un programa profético preparados y determinados para ellos, para los del pueblo de Daniel, la santa ciudad, la ciudad del gran rey, el pueblo judío y el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es esta gran multitud? Porque es de aquí, del capítulo 7, de arriba abajo, de abajo arriba, donde se ha sacado, donde se ha dado la muy mala interpretación de que esta gran multitud que Juan describe aquí son aquellos que en el versículo 3 y verso 14 el anciano les dice que son los que salen de la gran tribulación. Pero vamos a ver si eso es así. Dice el versículo 9: después de esto miré. ¿Después de qué? Después que fueron sellados los 144,000, lo que estudiamos la semana pasada. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante, oiga el lenguaje de la escritura, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en su mano. Fíjese, esto nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque aquí Juan en este versículo 9 nos comienza a pintar un panorama obviamente distinto y separado de los primeros versículos del capítulo 7. Por eso es que él dice: después de esto miré. O sea que Juan estaba atento, Juan estaba visualizando, y lo que él comienza a ver nos los comienza a describir muy detalladamente. Estos son puntos que usted debe apuntar y debe tener muy en cuenta para que podamos entonces por la palabra lograr entender lo que se nos está diciendo. He aquí una gran multitud. Vea que Juan comienza a describir y a ser bien detallado, bien detallista, la cual nadie podía contar. O sea, Juan quizás comenzó a contar 1, 2, 3, 4, pero como era una gran multitud, Juan, dentro de la revelación que está viendo, dentro de todo lo que está visualizando, se da cuenta que nadie la podía contar. Oiga bien ahora: de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, que Juan estaba viendo de todas las partes de la tierra, estaba viendo a diferentes nacionalidades ahí que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Note que Juan nos dice de dónde son. Juan las describe. Juan estaba viendo ahí, usted se podrá imaginar, todas las naciones a nivel mundial, del globo terráqueo, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Juan estaba viendo las diferentes nacionalidades, las diferentes tribus de diferentes pueblos y de diferentes lenguas, o sea, diferentes dialectos, diferentes lenguajes. Y Juan nos dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ya estaban delante del trono y estaban vestidos de ropas blancas y tenían que con palmas en las manos. Mire bien cómo Juan detalladamente nos da luz de lo que él está viendo. Dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esta gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que tenían ya vestiduras blancas, tenían palmas en las manos. Las palmas tipifican victoria. Las palmas tipifican una celebración.
¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 10 nos da luz. Dice que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estaban celebrando, estaban entonando pudiéramos decir, este cántico, o a gran voz estaban clamando, estaban gritando a voz en cuello que la salvación pertenecía a su Dios, aquel que estaba sentado en el trono y al Cordero. Entonces, es interesante notar que Juan nos describe de una manera tan detallada, esta gran multitud, que nadie la podía contar. Nos dice de dónde eran y nos dice claramente lo que ellos estaban diciendo. Estaban en celebración, estaban celebrando algo. ¿Qué era lo que estaban celebrando? ¿Se acuerdan? Porque mire esto, hermano. Se ha dicho que cuando Juan, en el capítulo 4, si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el capítulo 4, en el versículo 1, cuando a Juan se le dice sube acá, cuando Juan se le dice sube acá, Juan dice que él vio. Ok, Juan comienza a ver. Recuerde que Juan estaba en la isla de Patmos y fue trasladado al cielo. En el capítulo 4 se le dio la orden sube acá. Pero note que en el versículo 3, o por lo menos el 2, mire el 2, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y el aspecto en el cielo, perdón, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y note que cuando Juan entra en el versículo 4, él ve alrededor del trono, que es el trono del Señor. Dice Juan que vio sentados a 24 ancianos. Quiere decir entonces que los ancianos, cuando Juan se le dio la orden sube acá, ya los ancianos estaban ahí. Los ancianos no subieron con Juan. ¿Por qué yo digo que no subieron con Juan? Porque se ha dicho y se ha enseñado, y esto lo hablamos, de que los 24 ancianos son una representación de la iglesia que fue arrebatada, y eso no es así. ¿Por qué? Porque la iglesia, los ancianos no tienen ninguna relación, ningún simulacro, no tienen ninguna relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí. Por eso es importante entender el lenguaje de la escritura, porque muchas veces brincamos, ¿verdad? Y corremos pues con lo que escuchamos, pero por eso es importante el estudio de la palabra. Cuando Juan sube al cielo, él vio el trono y también vio tronos. ¿Por qué? Porque ya los tronos estaban ahí. Dice que y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Quiere decir entonces que los ancianos, antes de que Juan subiera al cielo, ya los ancianos estaban ahí. ¿Ve? Ya los ancianos estaban ahí. ¿Por qué? Porque los ancianos no tienen ninguna tipología, ningún simbolismo y ninguna relevancia con la iglesia que es raptada. Ahora bien, la iglesia se fue, pero se dice que no se habla de la iglesia en el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 19. Pero fíjese que si los ancianos, como se ha dicho, pero si los ancianos no es la iglesia, entonces ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ahora yo lo voy a invitar que vaya a Apocalipsis capítulo 19 y yo quiero que aguante ahí el capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo 7, y vamos a ver quién es esta gran multitud, porque yo sé que pues eso es lo que verdaderamente queremos saber.
¿Quién es esa gran multitud? Recuerde, ya la iglesia no está en la tierra. Y los juicios que comenzamos a ver en los sellos, a través de los sellos, se está manifestando ¿dónde? En la tierra. Y hablamos en el principio, ahora en el estudio, que el trato de Dios va a ser exclusivamente y únicamente con Israel. Entonces, para que Dios comience a tratar con el pueblo de Israel, la iglesia tuvo que haber sido quitada. Porque cuando la iglesia es quitada, se manifiesta el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o el cuerno pequeño, como le dice Daniel, confirma aquel pacto de paz y seguridad entre, ¿verdad?, la nación de Israel, la nación palestina y las naciones. Y entonces comienza el trato de Dios con Israel. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde la vemos? Vaya buscando Apocalipsis capítulo 19. Alguien que me lo lea. Vamos a ir viendo aquí un paralelo, algo que quizás, ¿verdad?, no habíamos visto, algo que quizás pues no logramos, quizás lo sobrepasamos. Apocalipsis capítulo 19. Alguien, Apocalipsis 19. Versículo 1. Sí, del 1 al 7. Amén. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ok, mire ahora, amén, gracias. Note que el mismo dialecto, lo mismo que Juan nos está hablando en el capítulo 7. Oiga bien, lo mismo que Juan nos estaba hablando o nos está hablando en el capítulo 7, es lo mismo que se está manifestando en el capítulo 19. Es el mismo lenguaje, y note que en el versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud, una gran voz de gran multitud. Mira aquí cómo lo dice, porque esto me está tapando. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Lo mismo que estaba clamando aquella gran multitud que Juan comenzó a ver en el versículo 9 y en el versículo 10 del capítulo 7. Aquí no hay una similitud, aquí hay un paralelo. Porque recuerde, la iglesia ya está en el cielo, pero de la iglesia no se habla, o según decían que no se hablaba hasta el capítulo 19, pero estamos viendo que en el capítulo 7 se está manifestando lo mismo que Juan comenzó a ver en el capítulo 19, el mismo lenguaje. Y note, y aquí también vamos a aclarar por qué esos ancianos no son la iglesia, no representan la iglesia. Los ancianos no se presentan como un grupo que haya sido redimido.
Los ancianos son seres celestiales, seres eternos, son gobernantes. Claro, tenían corona, pero hermano Salazar, pero entonces la iglesia no se le va a dar corona. Claro que sí, se nos va a dar la corona de vida. Por eso es que en el capítulo 3, en las iglesias del Apocalipsis, se le dice: retén tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, pastor. Disculpe, me dijeron por acá que usted quería decir algo. Amén, amén. Un resumen para entender lo que tú estás hablando en cierto, el capítulo 7. Resumen más o menos que entendemos, gloria al Señor, en este día de esta clase, es que verdaderamente la iglesia no está, ¿verdad?, en la tierra. La iglesia está, ¿verdad?, con el Señor en los cielos. O, ¿verdad? Los 144,000. Ajá, exacto. Estos son ya establecidos por Dios, están marcados por Dios, que están en la gran tribulación. Ahora me explico, a ver si podemos poner el mío aquí. No lo oigo bien. Hay como... Okay. Me explico ahora. Estos 144,000 judíos que están sellados, ¿verdad? Que Dios los escogió. Ahora me explico. La gran multitud son los 144,000 o los que se van a salvar en esa gran tribulación, que son judíos, que están esparcidos por el mundo, ¿verdad? Que van a aceptar a Cristo y van a dar sus vidas, ¿verdad?, en ese lazo de esa gran tribulación. No, los 144,000 no son la gran multitud. Los 144,000, pues como usted estaba diciendo, son 144,000 de cada, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. La gran multitud que Juan está viendo es la iglesia que fue raptada, la iglesia que está en el cielo. ¿Ven? En paralelo, por eso es que traje a colación Apocalipsis 19, porque cuando leemos en los versículos 1 en adelante del capítulo 19, vemos el mismo paralelo o el mismo lenguaje que estaba viendo Juan en el capítulo 7, de la gran multitud, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. O sea que la gran multitud que Juan estaba viendo ya en el trono, delante del trono y del Cordero, que ya estaban vestidos de ropas blancas, resulta ser la iglesia que fue raptada al cielo, a las bodas del Cordero. Ok. Eso es lo que quería saber. Sí, amén. Porque cuando nosotros miramos, porque es que por eso es que, ¿verdad? Es importante ¿cómo digo? Darnos la tarea, ¿verdad? De escudriñar bien cuidadosamente. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo y repito, a esta gran multitud, y como usted lo sabe bien, pastor, siempre se ha dicho que son esos que salen de la gran multitud. Pero estamos viendo aquí, la palabra nos está diciendo aquí que ese mismo panorama que Juan está viendo en el capítulo 7, versos 9 en adelante, o sea, hasta el 12, porque vamos a ver aquí que en el versículo 12 hay un punto y hay un amén, pero eso lo vamos a ver ya mismo. Ahora, en el capítulo 19, Juan hablando el mismo lenguaje del capítulo 7. Oiga bien, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, y salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora mire el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿quién dijo eso? Otra vez, la gran multitud.
Aleluya. Y el humo de ella subía por los siglos de los siglos. Y note el versículo 4. Por eso yo dije, bueno, no yo, pero por eso es que la escritura nos aclara que esos 24 ancianos no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque note aquí. Ajá. Ahí entendemos. Yo sé que los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos son seres eternos. Sí. Ellos estaban ahí ya. Correcto. Ellos estaban ahí. Ahora, lo que dice que ellos estaban, ¿verdad? Lo que cuando después de esto, ¿verdad? Vi una gran voz, una gran multitud en el cielo decía, aleluya, o sea, la salvación y la honra y la gloria es el poder, el del Señor. ¿Verdad? Sí. Dios nuestro. Eso lo está diciendo Jesucristo ahí. Juan. Correcto, lo está diciendo Juan, que está oyendo de la gran multitud que él estaba viendo, que resulta ser la iglesia que fue, porque cuando nosotros somos arrebatados o seamos arrebatados, ¿vamos a dónde? A las moradas eternas, a una celebración. ¿Ve? A un juicio. Exacto, a una celebración. Por eso que las palmadas y las ramas modifican eso en Levítico 24, que también habla de eso, de las palmadas, de esa celebración. Pero eso que están diciendo, pues, es la iglesia allá arriba. Es correcto, que es el mismo paralelo del capítulo 7 de la gran multitud. ¿Ve? Y mire que en el versículo 6, cuando nos fijamos en el versículo 6 del capítulo 19, dice, y oí como la voz, mire cómo lo aclara más, si pudiéramos decir, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea que el mismo panorama que Juan estaba viendo en el capítulo 7 es lo mismo que nos describe el capítulo 19. ¿Ve? Sí. El capítulo 19 y el capítulo 7 es un paralelo. Entonces, esa gran multitud que por años se dijo que eran los que salían de la gran tribulación por haber puesto su fe en Jesucristo, no resulta ser que salen de la gran tribulación, resulta ser la iglesia que está en el cielo, en celebración. Por eso es que están con palmas en sus manos. Mire cómo estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, que tipifica que salvación. Así como lo dice también. Ahí es que viene la mala interpretación del capítulo 7, 13, 14, algo así. Es la cosa. Ahí es que, porque la iglesia está allá arriba. La iglesia está en el cielo. Y ahí que le dan peso a estas personas que supuestamente hay en una segunda oportunidad, en la gran tribulación. Exactamente. Porque exacto. Ajá. Sí, correcto. Lo hacen un empate. ¿Ve? Y claro, cuando se lee así rapidito, pues se pudiese entender así. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, vaya al versículo 13, entonces, note que ese entonces no es una continuación de los versículos 9 hasta el 12, sino que abre la puerta a otro panorama o a otra revelación dentro de la misma. ¿Me explico? Mire cómo dice, entonces uno de los ancianos, nuevamente ahí está, los ancianos en actividad, llevando a cabo los juicios divinos de Dios o manifestando lo que Dios les determinó hacer. Uno de los ancianos habló diciéndome, aquí es que viene, pastor y los hermanos, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Aquí hay dos preguntas.
Aquí hay dos preguntas que tenemos que contestar. ¿Por qué? Porque el anciano claramente entra en una conversación con Juan. Entra en una conversación donde le hace una pregunta. Permítame aquí mostrarlo en el visual para que los hermanos lo vean. 55. Mira aquí. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están, mire el lenguaje de la escritura, el primer grupo, la gran multitud, estaban, término de pasado, apunte eso ahí, estaban vestidos, estaban delante del trono, perdón, vestidos, término de pasado. Pero estos, el anciano le dice a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y note la respuesta de Juan, porque el anciano le hace la pregunta a Juan, pero no era porque el anciano no sabía. Era porque el anciano le estaba haciendo la pregunta para darle la revelación a Juan. Pero note la respuesta de Juan, porque aquí es donde se entrelaza, aquí es donde se enreda, aquí es donde se confunde. En esa vestidos de ropas blancas. Pero mire, aquí esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque es la respuesta de Juan. Dice, yo le dije, o sea, Juan, Señor, tú lo sabes. Eso es chocante, porque Juan le está dando la respuesta a las preguntas del anciano. Estos que están vestidos de ropas blancas, no le preguntó, estos que estaban vestidos de ropas blancas. Usted ve, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pregunto yo, si Juan se estaba refiriendo a la multitud, perdón, si el anciano, me retracto, si el anciano se estaba refiriendo a la gran multitud que Juan vio en el versículo 9, ¿por qué Juan no supo responderle la pregunta al anciano? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Porque a Juan si era el mismo grupo, a Juan se le estaba haciendo una pregunta o dos preguntas de algo que se supone que él sabía. Quiere decir entonces que Juan no debió haber respondido, Señor, tú lo sabes. Juan debió haber respondido, Señor, estos son la gran multitud de toda nación, todo pueblo, tribu y lengua. ¿Ve? Pero Juan no supo contestar esta pregunta. Juan no sabía la respuesta. Claro, el anciano la sabía, pero se lo preguntó para darle una revelación. Y le dice entonces, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y note cómo dice, y han lavado sus ropas. O sea, quiere decir que antes de que lavaban sus ropas no las tenían emblanquecidas. No habían experimentado el proceso de la redención. No habían todavía experimentado la muerte. ¿Me explico? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Claro, ahí es que lo mezclan, ¿ve, pastor? Porque como tienen ropas blancas, como el anciano le dice, estos son los que salen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están. Usted ve cómo lo podemos mezclar. Pero el anciano le hace dos preguntas a Juan y Juan no supo contestarla. Ahora, ¿por qué aparecieron delante del trono? Vaya a Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dígame algo, pastor, antes de seguir. No, en otras palabras, yo digo que estos son los que escaparon de esa gran tribulación antes de que
¿verdad?, sucederán las cosas. Estos son los que, ¿verdad?, aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Antes pues fue Dios se los llevó en el rastro. Correcto, la gran multitud que está exacto. La gran multitud escapó de esa gran tribulación. Exacto, y es interesante notar que en esa respuesta que le da el anciano, usted ve cómo ese entonces nos abre la puerta a otro panorama distinto del que Juan estaba viendo en el versículo 9. No es el mismo grupo, porque Juan no supo responderle. Si hubiera sido el mismo grupo, Juan le hubiera respondido de otra forma y no hubiésemos estado teniendo esta conversación. Pero Juan no supo contestarla. Como Juan no supo la respuesta, pues ¿qué hizo el anciano? El anciano procede a darle la respuesta. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Es como yo decir, por ejemplo, vamos a decir que estamos en el templo, amén, y yo veo al pastor, veo a la pastora y veo al hermano Fernando y los conozco, sé que son ellos, pero estoy con el hermano Chewi al lado y Chewi, mi persona, sabemos que ahí está el pastor, la pastora y el hermano Fernando que están entrando por las puertas. Pero yo le pregunto a Chewi, pero ¿y estos que están con el pastor? ¿Quiénes son? Pero Chewi me contesta que él no sabe. ¿Te ve? Que la separación que hace de que Juan pudo conocer a aquel grupo, aquella gran multitud, los describió ahí detalladamente. Pero cuando el anciano le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Recalco y reitero, si hubiera sido esa gran multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua, Juan no hubiera contestado, Señor, tú lo sabes. Juan tenía que saber la respuesta a esa pregunta, mas sin embargo no sabía. Ahora, ¿quiénes son los que salen de la gran multitud? Sabemos que, y por eso dije que nosotros hemos estado viendo hasta ahora hemos estado viendo que los que salen o los que se salvan en la tribulación es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Cuando vemos el quinto sello en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿se acuerda que lo estudiamos? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Usted ve, los del quinto sello que estaban debajo del altar, esos que estaban siendo muertos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio que tenían, que sabemos que fue el testimonio que recibieron por medio de los dos testigos, que sabemos que los dos testigos le vienen a profetizar o a traer un mensaje de arrepentimiento, pero a la nación judía son los que estaban comenzando a caer muertos por ese testimonio. 44,000 ya habían sido sellados como primicias. La iglesia no estaba en ese panorama porque la iglesia había sido raptada, y la iglesia la vemos aquí en el capítulo 7 del verso 9 hasta el 12, en paralelo con el capítulo 19. Ellos estaban donde, en las bodas del Cordero, estaban celebrando, ya estaban vestidos, ya estaban gozándose. Por eso es que dice en el versículo 7 del capítulo 19, gocémonos pues y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Entonces a las almas que estaban debajo del altar, en el quinto sello se les dice descansen, y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Descansen porque todavía se va a completar el número de sus consiervos y sus hermanos que han de morir igual que ustedes. Y en el capítulo 7, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero este punto el pastor lo tocó la semana, creo, pasada o la semana antipasada, que los del quinto sello y los que Juan se les dice que están saliendo de la gran tribulación son ese grupo de judíos, de esas almas muertas, de esos decapitados que Juan no pudo reconocer. Repito, yo creo que la escritura tiene consonancia. Si hubiera sido el mismo grupo, Juan hubiera sabido la respuesta. Mas, sin embargo, no supo contestarla. Y como decía el pastor, es de aquí que se ha agarrado ese mal concepto de la segunda, de que hay salvación en la tribulación. Porque no es de ahora, es de años que se le enseñó, que se enseña todavía, que esa gran multitud son los que salen de la gran tribulación. Pero hasta ahora yo estoy viendo que la gran multitud no son los que salen de la gran tribulación. Estoy viendo que la gran multitud, en paralelos con Apocalipsis 19, es la iglesia que fue raptada y trasladada y arrebatada a las moradas eternas para entrar en celebración en las bodas del Cordero. Dígame algo, pastor, antes de seguir por aquí. No sé si se está entendiendo, ¿verdad? Sí. Ajá. Quería leer algo aquí en Daniel. Sí, dime. Lo que tú estás hablando y de las almas que están debajo del altar. En Daniel 11, voy a leer del 30 al 33. Amén. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contritará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. ¿Ve? Que estos son esas almas decapitadas que están debajo del altar. El altar. Y si sigo más adelante dice, y en su caída serán ayudados por de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios bendiga. Eso es. Y mira, y eso que toca el hermano Chewy era lo que era el próximo punto que yo iba a comenzar, era el que iba a tocar. Porque mire, el capítulo 6, ¿verdad? Del quinto sello, versículo 11, a esas almas que estaban debajo del altar, se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta, estas son palabras, ¿verdad? Bien clave, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. En el capítulo 7, verso 14, de los cuales Juan no supo dar la respuesta, de los cuales Juan no supo contestarle al anciano, pero el anciano le responde en el verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, ahí está Juan hablando, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
como Chewy estuvo leyendo en esos versículos, pero específicamente en el verso 35 del capítulo 11 de Daniel, dice que también algunos de los sabios del pueblo, acuerden que el trato es con Israel, no con la iglesia, porque la iglesia ya se estableció que está en el cielo. La iglesia no está en la tierra, no está atravesando la gran tribulación. La iglesia está en celebración. La iglesia está en las bodas del Cordero, con palmas en las manos, con vestiduras blancas, que son las vestiduras de victoria, que cuando vamos, amén, al versículo, poderoso Dios, al versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles santos? Aquellos santos que antes de la tribulación habían emblanquecido su vestidura en la fe de Jesucristo, en la sangre del Cordero, antes. ¿Ok? Antes. O sea, la iglesia, a ella fue la que se le concedió, ella fue la que se preparó. Y como establecimos ese punto al principio, que a Daniel se le determinó sobre el pueblo de Daniel, o sea, el pueblo de Israel, esta última semana de 7 años. Y mira aquí, Daniel dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ese grupo que el anciano le dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 7, estos son los que han salido de la gran tribulación, no es la gran multitud. Siguen siendo los que están siendo muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, tal como se le dijo a Juan en el 5º sello, de esas almas que estaban entrando. Por eso es que el anciano le dice, por esto están delante del trono. No estaban, hermano, no estaban. Los que estaban delante del trono era la gran multitud y ya estaban ahí. Estaban en celebración, en regocijo, en victoria. Habían sido llamados a las bodas del Cordero. Habían alcanzado esa meta. En el sonar de la trompeta, esa iglesia va a ser llevada. ¿Ve? Entonces, estos que salen, que el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, siguen siendo, como hemos dicho, de la nación de Israel. Estos que después que los 144,000 son sellados para protección, lo vimos la semana pasada, los que quedan como judíos en la tierra, aquellos que el anticristo va a perseguir y van a caer a filo de espada, como dice Lucas 21, 25, 24 y 25, como dice Daniel del versículo capítulo 11, versos 30 al 35, como leyó el hermano Chewy, que caerían a filo de espada por algunos días. ¿Quién iba a caer de espada? A filo de espada. ¿Los gentiles? No, la nación de Israel. Dígame algo, pastor. Estamos claros en eso, ahí Dios es el que va, ¿verdad?, a estar bregando con los judíos en ese lazo de esa gran tribulación, y son los que están decapitados son el pueblo judío. La iglesia no va a estar, amén, va a haber gentiles, pero no va a tener la oportunidad de ser salvo en ese momento, ¿ves? Porque tratarán, pero no podrán. No, claro, no, pero sabe, es importante, ¿verdad? Que se retome, ¿verdad? De que, como digo, que se trate ese punto por el simple hecho de que es ahí donde, como hemos hablado, es ahí donde está la mayor confusión. Hacen ese entreenlace, ¿ve? Hermano. Ajá. Ok, yo quiero estar segura que yo entiendo esto. So, esa gran multitud es la iglesia. Yes. Ok.
que Juan no sabía quién era. Porque los que van a salir de la gran tribulación, que son los únicos que van a pasar por la gran tribulación, además del mundo completo, Claro. pero son los sellados que van a ir, que van a ser vituperados y cortados y todas esas cosas. So, these people, esta gran multitud, que Juan no sabía quién era, es la iglesia. Entonces, los otros que habla de la gran tribulación son los 144,000. No, remember, los 144,000, cuando lo estudiamos la semana pasada, son sellados como primicia, ¿verdad? No. Yeah. What I'm saying is, because se habla de diferentes personas que están allá arriba. Correcto. Right? And Yes. so I just want to see if I understand, because I took some notes, right? And usted dijo que está paralelo Apocalipsis 19 Yes. con Apocalipsis 7, Yes. versículo 9, que los ancianos representan los seres celestiales. La gran multitud que Juan ve, que el anciano le pregunta quiénes son esos, esa es la iglesia que está celebrando en el cielo. Sí, la gran multitud es la iglesia. Yes. Pero los que el anciano le preguntan, no tiene relación con la gran multitud. Okay. You see what I'm saying? Porque nota que cuando Juan describe la gran multitud, ¿verdad? De toda nación, pueblo, tribu y lengua, que esa es la iglesia, que hasta ahí, ¿verdad? Esa es la iglesia, claro. Pero en el versículo 13, cuando el anciano le pregunta, ¿y estos quiénes son? No le estaba refiriendo a la gran multitud. So, en otras palabras, le señaló a otro grupo, que entonces son los que están saliendo de la gran tribulación, pero son del pueblo judío. Okay, so I got that one underneath that one. So, entonces, la gran multitud comes from the people, los 144, ¿verdad? La gran multitud. No, la gran multitud es la iglesia, raptada. That's how I have it here. Yeah, Que fue cuando, okay. Sí. Aunque ya él sabía la respuesta, pero Juan, el anciano ya sabía la respuesta, pero Juan no lo sabía porque Correcto. era la gran multitud. ¿puedo tener una parte para ayudar a la hermana Jackie? Sí, espérate, dame un momentito. Okay. La gran multitud, right? La gran multitud es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Remember, keep in mind, la iglesia no está en la tribulación. So esa gran multitud del verso 9 hasta el versículo 12 es la iglesia, en paralelo con el 19. Ok. Entonces, en el verso 13, los que el anciano le dice, ¿y estos quiénes son? Entonces, eso que están saliendo de la gran tribulación no son la gran multitud y son los judíos. Ajá, exacto, son los que quedaron en la tierra como judíos que están siendo muertos y perseguidos por la bestia, que es el anticristo. Por eso Juan no los pudo describir, porque si te fijas en el quinto sello del capítulo 6, verso 11, ahí está el paralelo, ahí está lo que se le dice a Juan, quédense tranquilos porque todavía quedan para morir como ustedes han muerto, que ahí entonces entra esos que están saliendo de la gran tribulación. Por eso Juan no los pudo describir, ¿me entiende? Porque si hubiera sido el mismo grupo del versículo 9, pues Juan hubiese respondido diferente. Okay. You know what I mean? So it's two different groups. You know, you was going a little bit too fast, and so I missed that to write that down, que son los judíos, because I'm questioning myself, and I said, but wait a minute, the only people que van a pasar por la gran tribulación, porque ya nosotros estamos en el cielo, correcto, son los judíos que van a ser degollados, you know, right? Yes, exactamente. Okay. Amén. Thank you. Amén, no problem. El hermano Chewi. Amén.
Sí, hermana Jackie, y también, como acaba de hablar el hermano Rance, si vemos ese amén en el Apocalipsis, ¿ve? Después del versículo, ¿cuál es? Versículo, en el 12, no, espérate, en el 12, no, en el 12 no. El 13. El 13, ajá. No, antes, ajá, en el 12, que dice que son los que están hablando y después dice por los siglos de los siglos, punto, amén. Ya eso como que habla de esa primera multitud. Y cuando vamos a Romanos, esa multitud es cuando en Romanos Pablo dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito. Los gentiles tuvieron que entrar hasta un punto fijo. Van. Por eso cuando Juan los describe de toda nación, toda lengua, toda tribu, y esa nación, esa multitud de diferentes lenguas, de diferentes pueblos, diferentes naciones, dicen que sean la sabiduría, la honra, la acción de gracia, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya esa es la multitud de los gentiles. Por eso es que da punto y, como quien dice en el buen puertorriqueño, punto y coma. Amén. Y ahora es que entonces, en ese entonces, ahora es que es la multitud, cual él no sabe quién es, que vienen siendo los judíos. Sigue, Rance. Amén. Sí, no, claro, verdad, es siempre, como yo decía, verdad, pues este asunto de la gran multitud y la salvación en la tribulación y estos que han salido de la gran tribulación, pues ha sido el empate y la mala interpretación pues que se le ha dado. Pero cuando nosotros pues ampliamos un poquito más el terreno y abrimos un poquito más el panorama, logramos a ver que verdaderamente la gran multitud es la iglesia que está en el cielo, como estábamos diciendo, paralelo con el capítulo 19, y que no son los que salen de la gran tribulación. Porque entonces yo en varias ocasiones he dicho de que sí, ¿verdad? Y he preguntado, y son preguntas que nos deben verdaderamente poner a pensar y a meditar en el asunto. Si verdaderamente va a haber salvación en la tribulación para los gentiles, ¿verdad? Si hay verdaderamente salvación, yo en ocasiones he preguntado, ¿para qué estamos predicándole a la gente ahora mismo? ¿Para qué estamos insistiéndole a las almas de que vengan a Cristo? Porque Cristo los salva, escapa por tu vida. ¿Para qué? Si verdaderamente existe esa segunda oportunidad, let us not preach. No vamos a predicarle a las multitudes aquí ahora. Porque ahora se está predicando un evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. ¿Ve? Entonces, no tiene sentido, no tiene lógica, hermano, por donde usted quiera entrarle, no tiene lógica que si hay salvación en ese periodo terrible, que es el tiempo de angustia para Jacob, y claro, los moradores de la tierra van a ser afectados por su maldad, por su pecado, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso con el fin de que sean condenados. Pero el trato severo que Dios va a tener a mano dura, a mano fuerte, va a ser con Israel. Y la historia bíblica nos los dicta de esta manera, que cada vez que el pueblo de Israel se negaba a guardar los mandamientos y los estatutos de Dios, Dios los entregaba a tribulación, o sea, a sus enemigos. Todo lo vemos en la historia del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Romanos 11:26 dice, mire, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No se olviden que Israel tiene un endurecimiento, pero eso es en parte. Pero ese endurecimiento va a dejar de ser hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hermanos, mire, vamos a ser pensantes. Una plenitud es algo completo, no es algo incompleto. Una plenitud me habla de qué? De
algo completo, algo que ya está completamente completado. Entonces, ¿cómo es que decimos, y lo digo y digo decimos no porque yo lo diga, pero es que lo oigo de ministros y pastores, si decimos que la plenitud es en el arrebatamiento, ¿qué hace esa multitud salvándose en la tribulación? Si es que verdaderamente esa es la multitud que sale de la gran tribulación. Son preguntas, hermanos, que deben verdaderamente ponernos a pensar. Hay algo inconcluso. No puede haber una plenitud de los gentiles cuando Cristo venga por la iglesia, si todavía va a haber gentiles que se salven en la tribulación. Eso no es una plenitud. Hay algo incompleto, hay un número incompleto. Y la iglesia no pasa por la tribulación. Usted ve que son cosas, hermanos, que son cosas, vuelvo y repito, la semana pasada yo dije que es fácil correr con lo que he escuchado por años y seguir repitiéndolo. Y mucha de esta culpa lo tienen, pues, lamentablemente, los comentarios bíblicos, porque le damos más énfasis a los comentarios, al expositor. Y repito, no estoy diciendo que sea malo usted tener un libro o un expositor, pero yo no le puedo dar más énfasis a eso, a lo que dice la Escritura. Por eso es que el tiempo de escapar es ahora. Por eso es que el tiempo de salvación es ahora. Repito otra vez, cuando Noé predicó, ¿se salvó alguien después que la puerta se cerró? No, hermano, no se salvó nadie. Solo Noé y su familia, y Noé fue porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Pregonero de justicia. Y no vemos que nadie se salva. Después que la puerta se cierra, todos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque Dios había determinado el fin para la tierra y los moradores de ella, porque la misma Escritura dice que la tierra y sus moradores se habían corrompido y su designio era de continuo al mal. Génesis capítulo 6, nosotros sabemos el relato. Jehová dijo, me arrepentí, me he arrepentido. Y él ha determinado el fin de todo ser viviente, de toda bestia sobre la faz de la tierra, porque toda carne se había corrompido. Entonces, cogemos y predicamos y decimos, Dios no tiene excepción de persona. Entonces Dios castigó a aquella generación y en la tribulación va a ser una excepción. No, hermanos, por favor. Yo creo que es tiempo que verdaderamente pongamos los pies sobre la tierra, aterricemos el avión y nos mantengamos en el contexto bíblico. Mira aquí, para ir cerrando. Sabemos que Juan no supo la respuesta. Una pregunta. Sí. Estoy un poquito confundida con el mensaje de los 3 ángeles, porque yo sé que no estamos ahí todavía. Tal vez es mejor esperar hasta cuando tú llegues a ese capítulo para explicarlo, pero dice que se le da como que ellos predican a toda nación, tribu, lengua y al pueblo. Entonces yo sé que la semana pasada dijeron que eso era como un I forgot the word you guys use, pero para testimonio. Testimonio, sí. Pero si tú vienes a ver el tercer ángel, ellos advierten al pueblo que no se pongan la marca. So, si ellos son ya, sí, ellos están diciendo, como el primer capítulo de aquí, creo que es el 14:6, si no me equivoco, sí. El 14:6. Que dice toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después más adelante dice al tercer ángel que dice están como advirtiendo que no se pongan la marca. Una advertencia, claro. Ajá. Por eso es que es una predicación para testimonio. Le advierten, pero no se ve a esos que le predican arrepintiéndose, porque vimos en las trompetas, aunque no estuvimos estudiando las trompetas, pero reseñamos que dice que los moradores de la tierra blasfemaban a Dios. Entonces, vuelvo y repito, y puedo en parte ver por qué quizá está la confusión. Sí, es un mensaje de alerta.
un mensaje de advertencia, pero ese mensaje de advertencia no mueve a los moradores de la tierra al arrepentimiento. De hecho, cuando los juicios de la trompeta y de las copas son manifiestas, vemos claramente que los moradores de la tierra blasfeman a Dios. Cuando matan a los 2 testigos, los moradores de la tierra se regocijaron. Cuando hablamos de los moradores de la tierra, hablamos del globo terráqueo. ¿Ven? Los de toda pueblo, tribu, lengua y nación. Dice que se regocijaron. ¿Te ve? ¿Por qué? Porque el testimonio de los 2 testigos atormentaba a los moradores de la tierra. Note que los moradores de la tierra estaban bajo ese convenio de paz y seguridad, mas sin embargo estaban siendo atormentados por el testimonio de los 2 testigos. ¿Ve? Porque recuerde, ya Dios había enviado un espíritu de error. ¿Te ve? Un poder engañoso para que creyesen la mentira. Por eso es que con ese poder engañoso no pudieron recibir el testimonio de los 2 testigos. Por eso se regocijaron cuando la bestia, o sea, el anticristo, a la mitad de la semana mató a los 2 testigos. Y mira que qué cosa que dice el capítulo 11, que ellos se burlaron de ellos. Dejaron los cuerpos tirados por 3 días ahí en las plazas en tipología de burla. ¿Ve? Entonces, por eso es que ese mensaje que salen los 3 ángeles a predicar no es para salvación, es para testimonio. Y cuando entendemos la cronología y la línea de tiempo, cuando más abajo dice que aquí en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Yo pregunto, ¿quiénes son los santos en la tribulación? A la hermana que hizo la pregunta. Los santos son de Israel. Los santos son de Israel. Entonces no puede ser la multitud esa de lo que en el versículo 6 nos está dictando. Muy de acuerdo con usted, es un mensaje de advertencia. Claro que sí, 100%, pero no lleva a los moradores de la tierra a arrepentirse. Sí, porque ya ellos no creen en Dios. Ya ellos, a la iglesia ser retirada, ya ellos ya no van a creer en Dios. Exacto, porque Apocalipsis capítulo 13 va a tener un poder engañoso, exacto. Y dice Apocalipsis 13 que a la bestia se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ve que cuando por eso es que es tan importante, y me dirijo, verá, a los hermanos, cuando yo escucho que se salva la multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero después escucho que se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, yo digo, pero ven acá, o se salvan o se condenan. Porque me está diciendo, no usted, pero en general nos dicen, nos enseñan, bueno, hay una multitud que se salva por decapitación, pero allá en el capítulo 13 me dicen que son entregados a la bestia. ¿Cómo es? Ahí hay algo inconcluso. Entonces, por eso es que yo he dicho con frecuencia que la palabra tiene consonancia, tiene armonía. Amén. Gracias. Amén, amén. Vamos aquí ya, ¿verdad? Culminando con estos versículos. No sé si los han apuntado, pero ahí están en pantalla. Dice el versículo 15 en adelante: por esto están delante del trono de Dios. Sabemos que son esa nación judía que queda en la tierra y comienzan a caer a filo de espada. ¿Ve? Comienzan a ser muertos. Los del quinto sello son del mismo grupo, están entrando. A los del quinto sello se le dicen descansen, que todavía faltan aquellos de su propia nación, de sus hermanos, de sus consiervos, de la nación judía, para ser muertos, igual como ustedes. En el verso 13, a Juan se le da esa información. Pues, Juan, ¿tú sabes quiénes son estos? Señor, tú lo sabes. Bueno, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Y comienza a completarse el número allá en el cielo de judíos. Recuerden, los 144,000 ya estaban allá arriba. Capítulo 14, entonando el cántico nuevo que nadie podía entonar. Se queda un remanente en la tierra
que son los del capítulo 12 también, que es gran tribulación, que es la mujer en representación de la nación de Israel, y el dragón, que es la bestia, el anticristo, las persigue para hacerle guerra contra los santos y vencerlos. Como dice Daniel capítulo 7, verso 21, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 7. Que los santos, como dijo la hermana y la escritura nos dicta, son de la nación de Israel. Ok, entonces el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí están las citas bíblicas para que vean el paralelo de lo que está hablando aquí Juan en el versículo 15. Amén. Dice que el que está sentado sobre el trono, que es el Señor, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los que están saliendo de la gran tribulación de la nación de Israel. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ahí está Isaías capítulo 49, versículo 10. Mire la semejanza, el paralelo. No tendrán hambre ni sed, ni el sol, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Nos está hablando referente ¿a quién? A la nación de Israel. Mírelo ahí en el versículo Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Que aquí estamos viendo el paralelo. Claro, eso es una promesa que también es para nosotros, claro que sí, ¿verdad? Porque todas esas promesas pues pasaron a nosotros en Cristo, en Cristo. Pero ¿a quién se le estaba hablando ahí? A la nación de Israel. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Salmo 23, 1 al 2. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Nuevamente, Salmo 23, 1 al 2. ¿Ve? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está Ezequiel, capítulo 37. ¿Ve? Que claramente y nuevamente, perdón, 37 no, 34. Es que aquí tengo un cuadro que me bloquea a veces. Ezequiel capítulo 34, verso 23. Y quiero compartirles unas citas más que no las tengo aquí en mis notas para que usted las apunte, que también está en Ezequiel capítulo 37, versos 24 al 28. Ezequiel 37, ya estamos terminando para ya ir pasando la parte. Pastor, yo no sé si usted quiere agregar algo, ¿verdad? O algún comentario, ¿verdad? Antes de, ya estamos casi culminando. Estamos bien, estamos claros ahí. Ok, amén. Pues mire cómo dice el capítulo 37. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, que fue lo que estábamos leyendo en el Salmo 105, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es lo que ellos están esperando. Amén, porque sabemos que ellos no están habitando en esa tierra que el Señor les prometió. Todavía no están habitando. En ella habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, hablando en referencia al reinado milenial de Cristo, que es los 1000 años, ese reino que ellos esperan aquí en la tierra. Amén, ya para finales de la tribulación. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos Dios por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos.
Y Amos 9:11 también habla de lo mismo. Amén. Amos 9:11, usted lo puede apuntar ahí. Y ya con este versículo pues culminamos para así entregarle la parte al pastor. Amos capítulo 9, verso 11. Bueno, Rance, Dígame ahí. y quería aportar unos par de versículos también, que es como quien dice, habla, es como un entre comillas de la tribulación, del rapto, y otro que es va en la misma línea que tú tienes ahí, que se encuentran en Sofonía, capítulo 2, versículo 3, dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, que es en el día de la ira. Ese es como que dice para el rato, que dice, ve, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y el versículo 7 dice: será aquel día lugar para el remanente de la casa de Judá, y allí apacentará en la casa de Ascalón, dormirá de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Amén. Ahí está lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que habló Jeremías capítulo 30, verso 7, y Pablo pues lo habla también en el capítulo 11, versos 26 al 27. Cómo quitaría el Señor la impiedad de Jacob. Cuando leímos la semana pasada en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, y cuando se conviertan al Señor, ¿verdad? Caerá el velo de Moisés, y sabemos que cuando eso acontece para este periodo que estamos estudiando de tribulación. Y aquí termino con este versículo, Amos 9:11, que de hecho el encabezado habla, dice restauración futura de Israel. En aquel día, el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea que estamos viendo pues claramente que esa gran multitud no es la que sale de la gran tribulación, sino que esa gran multitud es la iglesia. Pues la iglesia fue arrebatada, fue raptada, llevada a las moradas eternas, celebración, bodas del Cordero, capítulo 19 de Apocalipsis. Las palmas en la mano solo es tipología de esa boda. Nosotros recibimos corona, nosotros recibimos vestiduras blancas que son, como dice el capítulo 19, verso 8, que son las obras justas de los santos. Recibimos una corona y vamos a estar en festividad en las bodas del Cordero. Amén. Así que Dios les bendiga y hasta aquí mi parte.